El libro de Corintios en audio. El primero de Corintios en audio. Libro completo de la Biblia. Salutación a Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue en Cristo Jesús, porque en todas estas cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Está vivido Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis a todos a una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy el Pablo, y yo Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no sea vana la cruz de Cristo. Cristo, poder, sabiduría de Dios, porque la palabra de cruz es la cura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dando el sabio donde está el escriba, donde está el discipulador. De este siglo no han enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios,
sabiduría de Dios, por lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, la palabra o de sabiduría, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Voy en el capítulo número 2 de Primera de Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, a la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque él la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las revela, no las reveló a nosotros por el Espíritu, para que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu espiritual juzga todas las cosas, pero en él no hay juzgado de nadie. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El capítulo número 3 del primero de Corintios, de la primera carta de los Corintios. Colaboradores
de Dios. El libro de Corintios, capítulo número 1, libro número 1, capítulo número 3, colaboradores de Dios. De manera que ya, hermanos, no puede hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais peces ni sois, no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y distinciones, ¿no sois carnales? Andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos riego, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que plante él es algo, ni el que riega, sino Dios que da con el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito armé ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Así sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, y la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entra en vosotros a creer sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, o sea Apolos, o sea Cefas, o sea el mundo, sea la vida, sea el muerto, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. A vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Capítulo número 4 del libro primero de Corintios.
el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las imperfecciones, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo ha presentado como ejemplo en mi Apolos, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os avergoncéis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o quién tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos y hemos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, del desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis por esto mismo. Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor, espíritu de mansedumbre. Capítulo número 5 de la Primera de Corintios.
en caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Vosotros estéis envanecidos, ¿no deberíamos más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leula toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, y con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso ese es os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque razón tendréis y yo para juzgar a los que están fuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Capítulo número 6 de la primera de Corintios, del primero de Corintios. Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguna de vosotros, cuando tiene algo contra nosotros, ir a juicio delante de de los injustos, y no delante de los santos? ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si al mundo ha de juzgar, es ser juzgado por vosotros. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la gloria, en la iglesia. Para avergonzaros lo digno, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros, porque tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufres más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio. A
fraudáis esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto haréis alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto una como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quiere pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Y no sabéis que el que se une con una ramera es cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo número 7 del libro primero de Corintios. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribiréis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volved a juntaros en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vida de conoceos, no por mandamiento. Quiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues los solteros y las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.
Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, el consciente, el consciente en el vivir con ella no le abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, no está el hermano separarse, pues no está en el hermano ni en la hermana sujeto a servidumbre en semejanza acaso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o qué sabéis tú, marido, si quizás haráis salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le, le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordenado en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circuncidado, quédese sin circuncidar. Fue llamado alguno siendo circuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado no te dé cuidado, pero también si puedes hacer libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo, porque precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor, mas doy mi parecer como quien alcanzó misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicciones de la carne. Dios le quisiera evitar, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Estas pues que los que tienes esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Al soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferentes
entrega entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento es acercarse al Señor. Pero si alguno piensa que es impío para su hija virgen que pasa ya de edad, es necesario que así se haga lo que quiere, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha suelto en su corazón guardar a sus hijas vírgenes, bien hace, de manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no le da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada y por la ley mientras su marido vive, pero su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dicho, sería si guardara así, y pienso que cambie. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Capítulo número 8 del libro de Primera de Corintios. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya alguno que se llame Dios, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros de, somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio de Él, cual son todas las cosas, nosotros por medio de Él. Pero no en todos han estado consentimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Saben, la vianda no nos hace más exceptos ante Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comemos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no tengo a ser tropiezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, y comer de los sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos,
e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, paséis, por lo cual si la comida le es al hermano a ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro, no solo vosotros mi obra en el Señor. Es en el capítulo número 9 del libro de Corintios, el que estoy leyendo, el que voy a subir por medio de audio. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor, a Cefas y solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás saldado a sus propias expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, me dice esto también de la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bolsa al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, y segaremos de vosotros lo metal. Si nosotros participamos de este derecho, vosotros cuando más nosotros, pero no hemos usado de derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que el que trabaja en las cosas sagradas come del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero de mi mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Cuando pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no buscar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que
están sujetos a la ley como sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y los que están sin ley como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, como a la aventura, de esta manera peleo, como quiero golpea el aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido el heraldo para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. Amonestación contra la idolatría. Capítulo número 10 del libro de Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo y alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de las más de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no deseamos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni fornicamos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni moréis como algunos de ellos murieron, y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tensión que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros a los que digo. La copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne.
los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quieren que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que hacer todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo es invitado y querréis ir, de todo lo que se oponga delante, comed. De todo lo que te ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de otro, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado, porque ello de que doy gracias, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judío ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, ni mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Capítulo número 11 del libro de Corintios, de la primera del libro de Corintios. Invito a las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones de cómo os las entregue. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza,
por causa de los ángeles, pero en el Señor ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Abusos en la cena del Señor. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os consagráis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifestados entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, no es comer la cena del Señor, porque la carne, porque el comer la cena, porque comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tienes casas que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No, asolabo, no os alabo. Instrucción en la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o, o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, el Señor juicio, y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados, pero por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis, esperaos
unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Capítulo número 12 del libro de Primera de Corintios. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay adversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en Él todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado el mandamiento, la manifestación, pero a cada uno les ha dado la manifestación con el Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de la ciencia según el misterio espiritual, a otro a fe y por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría, de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, y en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y además del cuerpo nos es un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no seré el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno en ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, ni tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que perecerán, más débiles son lo más necesario. Aquellos del cuerpo que nos perecen, nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, de todos los miembros se duela
con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y mientras cada uno en particular, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, y lo tercero maestros, y luego a los que hacen milagros, y después los que sanan, y los que ayudan, a los que administran, y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos dos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo número 13 del libro Primera de Corintios. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena acá y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si, repartiese todos mis bienes para dar a conocer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor no de nada me sirve, porque no tengo amor. De nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui concedido. Y entonces conoceré como fui concedido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La palabra en lenguas. Capítulo número 14 del libro de Corintios. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero lo que profetiza edifica a la iglesia.
Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os habláis con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inaminadas producen sonidos como las flautas, la citarra, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también nosotros, si por la lengua no dieres palabra como comprensible, ¿cómo se entendería lo que dices? Porque habláis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas y desconocidas, y mi espíritu ora por mí en entendimiento, por mi entendimiento queda sin fruto. Y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo un nuestro Señor Jesucristo, que cada día que cada día muero. Si como hombre batallo en Efesio, otras fieras que me aprovecha, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No os cerréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conoce a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos, y con qué cuerpo vendrán? Nació lo que fue, tus siembras no se vivifican, si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, y ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios del cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpo hay cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero aún es la gloria de los cielos, de los celestiales. Es la gloria de los celestiales. Y a otra la de los terrenales, y a una es la gloria del sol, y a otra la gloria de la luna, y a otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también es la resurrección. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y se siembra en debilidad y se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma, vida, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual terrenal, tales también los terrenales, y cuales celestiales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de la tierra, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne a la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hará de incorrupción. He aquí os digo un ministerio. No todos dormimos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto acontezca, que esto sea corruptible y se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en las obras del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El capítulo número 16 del libro de Corintios, capítulo número 1. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordena en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dan, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Planes de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero vosotros ahora de paso, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efesio hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios, y se llega Timoteo. Mirad que esté con vosotros con tranquilidad,
porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encomiéndele en paz para que venga a mí, porque le espero con los hombres, con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por horas, pero iré cuando tenga oportunidad. Salutación finales. Velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicias de Calla, y que ellos se han dedicado a servir de los santos, y os ruego que os sujetéis pero personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan, y me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Conoced pues a tales personas. Vosotros pues a tales personas. La iglesia de Asia saluda a Aquila, Priscila, y con la iglesia que está en casa os saluda mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén.